Buenos días, jóvenes. Vamos a establecer en esta sesión el trabajo de las mujeres. Para nosotros identificar esta situación del trabajo de las mujeres, esto está regulado por el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. Es donde está regulado. Y en esta situación dirá que, bueno, las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Recuerden, en esta o bajo esta circunstancia, bueno, siempre va a ser importante o se considera de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Por eso es que este artículo 164, pues, garantiza este derecho de igualdad que se establece en lo general, pero específicamente en la función protectora de las trabajadoras y de los trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Esta situación de que sea un trato, pues pongamos, vamos a ponerle así, sentido de equidad, esto no viola el principio de igualdad dispuesto en el texto de la Ley Federal del Trabajo y además en la Constitución, ¿no? Que dice que pues somos iguales ante la ley. Tomando en cuenta esta medida previa en el cuerpo normativo resulta proporcional, es decir, guarda una relación razonable con el fin de que se procura alcanzar la paridad de aquellas trabajadoras y trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos, es decir, el aparejamiento de protección a sus derechos, debido a situaciones características que los ponen en riesgo y lo hacen susceptibles de violaciones a sus derechos. De ahí que este juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia. De ahí que la función de protección no es discriminatoria, ni mucho menos violenta, el principio de igualdad frente al resto de los trabajadores. Por eso indica esa parte de la garantía de la igualdad que amerita, pues, esta situación de poder proteger en sentido de equidad este espacio, ¿no? Que es el trabajo para las mujeres y que, bueno, pues se encuentra específicamente regulado por allá del artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo. La primera sala de la Suprema Corte, que es la encargada de resolver controversias en materia laboral, considera, sí, ya llegó hasta la Suprema Corte este tema, indica que en un buen número de casos se suele actualizar la denominada discriminación múltiple, es decir, cuando se combinan varios factores discriminatorios en un mismo supuesto, específicamente grave por sus efectos en la exclusión en el mundo laboral, citando, por ejemplo, la conjunción de la edad, el género y la apariencia física. En este sentido, como los estudios lo demuestran, la fijación de un determinado límite de edad en una oferta de trabajo va dirigida. Y en el imaginario de empresario y de una buena parte de nuestra sociedad y la obtención de una imagen comercial sexista, la trabajadora joven y con determinada apariencia y en estado físico se utiliza desgraciadamente en muchas ocasiones como un simple reclamo comercial, haciendo de un lado cualquier referencia a su valía
profesional, lo que provoca que aquellas trabajadoras que no cumplen con ese estándar se consideran no aptas para un puesto de trabajo, independientemente de su preparación y bajo la excusa de tener una determinada edad y no cumplir con los requisitos de buena imagen. Bueno, ahí recordarán que hay algunos centros de trabajo que dicen se solicita empleada 18 a 20 años y buena presentación. ¿Qué es la buena presentación? Y sí los he visto en muchas ocasiones. Sí existe esa parte que dicen ahí. Se solicita señorita, ya excluyen a los varones, o mujer de 18 a 20, te excluyen, si ya cumpliste 21, estás excluida. Y bueno, ahí queda la buena presentación, queda como a reserva del patrón, que es buena presentación. Y que bueno, pues tenemos este detalle en la Suprema Corte que indica, bueno, pues esta situación. Y lo dice la 10ª época del año 2017 en la tesis 1159 del 2017, imagínense. Debe señalarse también que el perjuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado con una concepción de rentabilidad económica que parte de premisas del todo ciertas. Si el patrón presume que el trabajador maduro es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, piensa que su empresa antes o después sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Y en similar sentido, si parte de una premisa de que las ausencias al trabajo de las personas maduras alcanzan un mayor índice por entender que estas son quienes asumen las responsabilidades familiares. Pensará que las generan constantes, que no existirán si contrata a trabajadores jóvenes. Si además, por último, añadimos el género del trabajador, el empresario piensa que una mujer madura dedicará una buena parte de sus esfuerzos a las tareas familiares y por ello abandonará tarde o temprano su empleo, por lo que deja de ser para él económicamente rentable. Invertir en su formación. Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que la mujer madura, trabajadora, no es valorada como un activo después del punto de vista profesional, sino como un costo, lo que resulta claramente discriminatorio y por ende no resulta pues sin ninguna puntualización. En la medida de lo posible, como los principios de igualdad y no discriminación de la Ley Federal del Trabajo son constitucionales, pues, como ya se vio en el comentario que veíamos hace un momento, entre menos ambigüedades se presenta en la norma, se evitan las interpretaciones sexistas y violatorias de los derechos. Imagínense, igual una jurisprudencia de la 10ª época del 2014, bueno, indica la discriminación por razón de edad en el ámbito laboral. Se actualiza una discriminación múltiple cuando dicho factor se combina con otros aspectos como el género y la apariencia física. Discriminación por razón de edad en el ámbito laboral. Y bueno, pues, imagínense, hay jurisprudencia 229 del año 2014. Entonces, esto es a lo que se enfrentan o a lo que nos vamos a enfrentar, jóvenes, en la vida laboral. ¿Cuáles son estas consideraciones respecto a los trabajos de mujeres? Entonces vamos a entender un sentido de equidad en el que haya espacios sociales y jerarquías similares. En cuanto a esta determinación, debemos de identificar, bueno, la incorporación a la vida económicamente activa de las mujeres, si es posible, y que es lo que les digo, que normalmente el patrón solicita a jovencitas, así literal, solicita jovencitas en cuanto a este tema, por ser más útiles, ¿no? Y que además, pues, que no tienen hijos, no tienen una responsabilidad en el hogar, entonces van a intervenir más, bueno, económicamente a la empresa. Toda vez que, pues, en cuanto a la intervención en la manutención de sus hogares, bueno, pues esto pueda ayudar en el hogar y no ayude en la empresa. Esto
también otra situación, el hecho de que estemos ya en la vida activa económicamente en cuanto a la etapa laboral, pues va a desempeñar una jornada doble de trabajo, una en casa y otra en el centro de trabajo. Entonces, por el desempeño en las tareas domésticas. E independientemente de esto, debe de haber una retribución adecuada y suficiente para satisfacer sus necesidades de vida. Esto, pues, siempre acarrea estas situaciones, por eso es que vemos el acceso a las mujeres ahora. Y bueno, pues que no se dé una discriminación laboral. Esto para determinar, pues, ciertas situaciones. Y entre otras partes, el trabajo de las mujeres busca también una protección a la maternidad. Sí, busca una protección a la maternidad. Indica que por eso es que hay que señalar específicamente este tema del trabajo a las mujeres. Dice que durante el embarazo, en estas circunstancias, durante el embarazo, las mujeres o durante la gestación no realizarán trabajos que exija un esfuerzo considerable y signifique un peligro para su salud en relación con la gestación. Entonces, pues esta parte, ¿no? Refiere diversas temas, ¿no? Cuando está en la gestación, esto lo refiere en el artículo, pues, 166. Dice, cuando imponga en peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante la gestación o de lactancia, sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas. Trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Hay ciertas limitaciones en el artículo 166. Cuando indica que son labores peligrosas e insalubres, las que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta y por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto. Y bueno, bajo esta situación deberán expedirse siempre los reglamentos respecto a esta determinación en cuanto a el tema de las mujeres embarazadas. Siempre deberá de haber, pues, ciertas normatividades. En cuanto a este tema, también indica que en cuanto a las madres trabajadoras van a tener ciertos derechos. Por ejemplo, uno, durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables. Esto en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Y refiere prácticamente cuáles son las actividades que no puede realizar. No puede levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Entonces, el trabajo de las mujeres embarazadas deban estar sentadas. Esto para no realizar muchos esfuerzos. También refiere que deben de tener un descanso, ¿sí? Esta incapacidad. Y refiere que esta incapacidad sea 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico, de la institución de seguridad social que le corresponda, o en su caso del servicio de salud que le otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza de trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto después del mismo. Miren, fíjense bien, la ley determina en estricto sentido que deba de descansar la madre, bueno, en este caso la trabajadora, en estado de gestación, porque todavía no es madre, deba de descansar en estado de incapacidad 6 semanas antes y 6 semanas después. Pero te indica que por prescripción médica y a solicitud de la trabajadora, que de esas 6 semanas anteriores, se pasen 4 semanas después. O sea,
después del parto pueda estar las 6 semanas obligatorias más otras 4, en este caso 10 meses posteriores y únicamente antes del parto hasta 2 semanas. Esto es por prescripción, que sí sea posible que te quedes en vez de 6 semanas antes, te quedes, perdón, estaba yo hablando de meses, no, son semanas. 6 semanas antes y 6 semanas después, pudiendo llegar a 10 semanas. En esta situación, de estas 6 antes, puedan pasarse 4 a después y únicamente quedarse a trabajar 2 antes del parto. Esto cuando no tienen ninguna situación ahí, pues específica en cuanto a la salud de la maternidad, entonces se pueda transferir este tema. Indica, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser hasta de 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Bueno, esto en cuanto a ya el nacimiento del menor, esto por alguna circunstancia de requerir una atención médica, bueno, pues ya más precisa. En caso de que se presente autorización por parte del médico particular, esta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quienes las expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. Para solicitar, de esas 6 semanas que pudiese quedar, puede aumentarse a 8, o sea, puede aumentarse 2 más, pero ya traíamos posiblemente otras 4, entonces ya tenemos 12 semanas posteriores al parto. Esto, bueno, pues se tiene que tener como autorización y deba de enterarse el patrón para pues que no exista ninguna controversia ahí con referente a el regreso al trabajo para identificar. También hoy ya, bueno, pues tenemos también aplicable el caso de las adopciones. Bueno, también hacer referencia en esta parte. En caso de que se haya adoptado a un menor adoptado, la madre también disfrutará de un descanso de 6 semanas a partir de la adopción con goce de sueldo, posteriores al día en que se reciba a el menor. Igual como si fuese una maternidad. Esto para pues tener contacto directamente con el menor para indicar esta parte. Entonces también si gustan ustedes adoptar, también pues gozarán de esta maternidad. Porque finalmente es maternidad. 3. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. Bueno, ya saben, ¿no? Cualquier complicación, pues podrá prorrogarse por el tiempo necesario en caso de que, bueno, pues pueda requerir alguna situación médica. Y bueno, pues aquí dependerá mucho de lo de el médico, ¿no? Tratante. En el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de 6 semanas, tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. O bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Entonces, ahí está. Otras 6 semanas, no, perdón, otros 6 meses, 2 reposos obligatorios de media hora cada uno y en caso de que no pueda darse este reposo, reducir en 1 hora el horario del trabajo, bueno, para que pueda salir antes. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción segunda, que habla de las 6 semanas antes y 6 semanas después, percibirá su salario íntegro, ¿sale? El patrón como si se le estuviera pagando, ¿sale? Bueno, recuerden que esta percepción la hace el Seguro Social, entonces pues no hay problema en esta parte. Y en los casos de que se tenga que prorrogar, en el caso de que pues tenga alguna situación a causa del embarazo o del parto y que tenga que prorrogarse por el tiempo necesario, el regreso al empleo, bueno, pues como siguen en incapacidad, pero después de estas 6 semanas
de descanso, de incapacidad por maternidad. Después, si es que tenga que prorrogarse un poco más de tiempo, esta prórroga ya no se va a pagar al 100%, no, únicamente se va a pagar al 50% del salario. Y bueno, pues indica que este pago del 50% del excedente no podrá ser mayor a 2 meses. O sea, preferentemente hasta 2 meses. Después de los 2 meses, pues ya no se te va a pagar nada. Estás en incapacidad, pero ya no se te va a pagar en cuanto a este tema de la maternidad, por maternidad. Otro de los derechos que va a tener la madre trabajadora es que pues debe y tiene el derecho y el patrón tiene la obligación de regresarla al puesto que desempeñaba pues antes de haber salido de incapacidad este, al parto, ¿no? En este caso. Esto siempre y cuando no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto. Entonces tiene hasta un año para regresar a sus labores porque, bueno, pues imagínense, después de un año, pues ya la persona que se quedó encargada ahí, pues ya habría tenido más experiencia. Entonces, pues hay esa parte. Y tiene también derecho a que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales, entonces no va a sufrir ninguna situación de antigüedad en cuanto a la aportación de indemnizaciones que le puedan corresponder por su antigüedad. Aquí no hay ningún problema que se pueda disponer en esta situación para identificar. Para no perdernos. También refiere que en el caso de padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social en los términos referidos, con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos. Bueno, en el caso de que los padres y las madres tengan menores de edad, sí pueden solicitar esos permisos, esas licencias para acompañar a sus menores hijos, para atender en el cáncer, ¿no? En el caso de, pues, deba de ser. Y en cuanto a los servicios de guardería infantil, se prestará por el Instituto Mexicano del Seguro Social y, bueno, pues existirán ciertos beneficios para servicios de guardería. En el caso de mujeres trabajadoras, bueno, pues creo que son gratuitas para la guardería infantil y después de un tiempo ya empieza a pagar pues una determinada situación. De hecho, si ustedes no tienen dónde, bueno, las mamás no tienen dónde dejar a los hijos, estas guarderías, para cuando ustedes tengan alguna cita de empleo previa a poder demostrar que ya tienen un seguro social y que puedan, bueno, pues tengan la facilidad de estas guarderías, que si no mal recuerdo son gratuitas, el pago es mínimo. Si van ustedes y demuestran que van a ir a una entrevista de trabajo, se los van a cuidar gratuitamente también para establecer. Y establece lo que les decía, ¿no? En el tema de las mujeres, pues, y no solamente de las mujeres, también de los hombres, recuerden, que siempre que haya mujeres trabajadoras, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. En el caso de que sean madres trabajadoras, pues obligatoriamente debería de haber un asiento para descansar, ¿no? En este caso. Y que las madres siempre trabajen en esta parte, pues, sentada, ¿no? Bajo esta situación, jóvenes, que se establece el tema del trabajo de mujeres, existe una normatividad, una norma oficial mexicana. Esta norma fue la 025 y refiere la normatividad aplicable a la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres. La primera normatividad es la igualdad y la no discriminación.
Esto que deba de haber esa parte en igualdad de circunstancias y que no se discrimine por razones de edad, género, este, eh, em, razones de edad, género, disposiciones, maternidad y no sé qué otras situaciones por ahí. Entonces deba de haber esta igualdad. Y que pues deba de haber comunicación directa, ¿no? Entre hombres y mujeres. En cuanto al reclutamiento, selección y permanencia en el trabajo, los salarios, los incentivos y las compensaciones deberán ser de manera igualitaria, no porque sea mujer, pues no se le entreguen el mismo salario o las mismas compensaciones o hasta la permanencia en el trabajo, pues debiese de tener esta igualdad. La segunda normatividad es la previsión social. Refiere que la mujer como el hombre debe de disfrutar de prestaciones y beneficios exactamente igual. Por eso hablamos, por ejemplo, hablamos de las mujeres que tienen pues un poco más de situaciones en cuanto a la maternidad. Bueno, también hace referencia a que los varones, en caso de ser padres, también tienen derecho por ahí que ya habíamos hablado de estos derechos que tienen los trabajadores respecto de que sean padres, tienen también algunas semanas para pues acompañar a la mamá para pues disfrutar a este menor, ya sea natural, un embarazo y un parto natural, como la adopción igual tienen este beneficio. Entonces, esta parte de la previsión social. También conciliar la vida familiar y la vida laboral, bueno, en esta parte, ¿no? Se le pueda otorgar ciertas situaciones que no porque sea mujer o sea hombre, pues no pueda tener esta situación de la vida familiar o la vida personal en su caso. Número 3, el clima laboral. En cuanto al clima laboral de esta normatividad, se refiere al trabajo libre de violencia laboral y hostigamiento sexual. Entonces, refiere este tema, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, porque ahora ya hay de todo. Entonces, este clima laboral, pues, deba de ser apto, ¿no? En los anuncios que dicen, excelente clima laboral, ¿no? Ya cuando estás dentro, ni te imaginas qué pasa. Número 4, la accesibilidad y la ergonomía. Refiere a los espacios físicos y el mobiliario adaptado a las mujeres embarazadas en cuanto a que haya asientos, en cuanto a algunas personas que sean discapacitadas, también refiere esta igualdad de oportunidades y también refiere a los adultos mayores. Bueno, pues acuérdense que hay ocasiones en que si no, pues es que ya tienes 50 años, pues ya no te contratan tan fácil. Bueno, pues esta normatividad está aquí porque pues a veces sí refiere, ¿no? Asesorista empleado de 30 a 40 años o de 20 a 40 años y pues ya después ya no tienen las mismas oportunidades. Bueno, esta normatividad aplicable a la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, pues refiere esa parte, ¿no? Que haya accesibilidad a el empleo en todos estos aspectos. En cuanto al acoso laboral, jóvenes, el famoso moving, tengan también ahí previsión de esta parte. El acoso laboral, que se le denomina moving, bueno, pues habla de violencia, intimidación, que atente contra la personalidad, la dignidad o la integridad. Esto hablando del acoso laboral, no es el acoso sexual. Ojo, el acoso laboral, el famosísimo moving, es cuando existe violencia o intimidación en contra de la dignidad o la integridad del trabajador. A diferencia del acoso sexual, que bueno, aquí ya es violencia sexual por la no subordinación o el abuso de poder para identificar. En cuanto a la discriminación, cuando hablamos de no discriminar, hablamos de la distinción, exclusión o restricción basada en origen, estaba lo que les buscaba, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, salud, embarazo, el lenguaje, la religión, la opinión, preferencia u orientación sexual, estado civil, oportunidad y trato de personas. Todo esto habla de la discriminación, para que no haya distinción o exclusión por estas restricciones. Y en cuanto a la discriminación laboral, cuando personas que tienen iguales niveles de productividad reciben tratos desiguales. Sí, claro, es que somos, no tenemos esta parte
identificar pues quiénes son de mayor jerarquía, menor jerarquía y tienen mejores o mayores beneficios unos de otros. Entonces siempre establecer pues esta parte, ¿no? Sin dejarla pues ahí de provista, ¿sale? Esto, jóvenes, en cuanto a las mujeres trabajadoras o el trabajo de las mujeres. ¿Dudas?